¿Qué tal amigos? Soy Juan Fernando Regoso García y el día de hoy estaremos hablando de la segunda unidad de dinámica social, el cual es principios de sociabilidad. Comencemos. La socialización o sociabilización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñar satisfactoriamente la interacción social con otros individuos de esta. Dentro de estas encontramos la socialización primaria. Esta socialización es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez y que por medio de ella se convierte en un miembro de la sociedad. Luego está la socialización secundaria. Esta se refiere a cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos ámbitos del mundo objetivo de su sociedad. También tenemos los procesos de socialización, el cual es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. También tenemos la estratificación social. La estratificación social es la forma en la que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. También tenemos la estratificación social. La estratificación social es la forma en la que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Estatus. Este es un elemento básico en la estructura social que hace referencia a la posición social que ocupa un individuo y que los demás reconocen. En el lenguaje común, estatus es un sinónimo de prestigio. Decimos, por ejemplo, que el director de un banco tiene más estatus que el empleado que nos atiende en la ventanilla. Luego está la clasificación de estatus. Un modo de clasificar el estatus es: un estatus adquisitivo deriva de factores sobre los que el individuo carece de control y por tanto es independiente de su voluntad. El estatus de hijo o el de heredero de la corona pertenece a esta clase. Por el contrario, el estatus adquirido depende de acciones positivas y en ocasiones del esfuerzo del propio interesado por alcanzarlo. Los estatus de esposo, profesor, líder sindical, etc. Roles. El rol puede ser entendido como el papel que pone en práctica la persona en el drama social, o en un sentido más preciso como el sistema de expectativas sociales que acompañan a la presentación pública de los sujetos de un determinado estado social o estatus. Roles de grupo. Su propósito es facilitar y coordinar los esfuerzos del grupo relacionados con la selección y definición de un problema común y con la solución de este. Roles individuales. Su propósito es algún objetivo individual que no es relevante ni a la tarea del grupo ni al funcionamiento del grupo como tal. Movilidad social. La movilidad social está vinculada a la teoría de las clases sociales y consiste en el movimiento o desplazamiento que efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de un determinado sistema socioeconómico. Cambios sociales. Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de estas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas. Cultura. Concepto y clasificación. La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman. Dentro de esta se encuentra la clasificación tópica, histórica, mental, estructural y simbólica. El hombre y la cultura. La relación entre el hombre y la cultura ha resultado siempre incómoda para el hombre. El eje de la discusión es si el hombre, como creador de la cultura, puede modificarla y dirigirla hacia donde él mismo decida, o por el contrario, si la cultura es la primera creación humana que, cual cuento de esa ficción, se ha rebelado contra su creador y ella quien no modifica al hombre y lo lleva por donde quiere. El grupo y la cultura. Es muy importante considerar siempre los hechos históricos de un grupo, ya sea una familia, una comunidad o una nación. Consideran explícita o implícitamente importantes para comprender su cultura. Niveles de la cultura. Los niveles de la cultura se dividen en tres, el cual es el complejo, subcultura y rasgos. También se nos habla de los elementos de la cultura que son principios, normas, costumbres, símbolos y valores. Por último se nos habla de la identidad cultural. La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Y eso es todo por el día de hoy en este nuevo video. Gracias por ver, like, suscribirse, adiós.